Estaba hablando solo, señor. Perdóname que me ría y comience riéndome, pero es que yo estaba hablando pensando que ya esto estaba al aire. Y yo te dije, hola, buenas tardes, señores, señores. Caramba, señores. Bienvenidos. Hoy tenemos un programa buenísimo en cita con tu estilo de vida. Cita con tu estilo de vida. Y el tema es, dime cómo es tu relación con tus hermanos y te diré qué estilo tienes o cómo es tu estilo, cómo te desarrollas, cómo te desenvuelves. Bienvenidos a todos los que se puedan conectar con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más a este su programa Cita con tu estilo de vida. Y por supuesto, venimos galardonados también con la presencia de la distinguida psicóloga Siboney Pérez. Siboney Pérez, nuestra gran amiga y colaboradora, y por supuesto mentor, porque nos enseña muchísimo. También gracias a todos nuestros seguidores, cada día somos más y más y más. Muchísimas gracias. Más grande es la responsabilidad que tenemos con ustedes. Por eso tenemos programas como este. Tibisay Moncayo, mi amiga, ¿cómo estás? Mi amiga bella de allá de la Bollera. Ya sé, Tibisay, que eres tú, ya te conozco, ya estás rayada en Lino Ferrer TV. Buenas tardes, de verdad. Espero que les guste este programa. Es verdad que es un programa muy bonito, muy interesante, porque no es nada más que vamos a ver cómo te la llevas con tus hermanos, sino eso envuelve todo el núcleo familiar. Todo el núcleo familiar, donde están incluidos los hermanos mayores, los hermanos del medio y los hermanos menores. Y también tenemos el caso de los hijos que son hijos únicos. Siboney Pérez, ya llegó nuestra querida psicóloga y compañera de labores de los jueves cuando puede. Vamos a hablar de este tema que de verdad a mí me tiene muy emocionado, me contenta mucho poder compartir esto con ustedes. Eh, ahí viene llegando, ya viene llegando. Yo te veo, pero tú no me ves y así estamos toda la noche. Hola, hola, buenas noches, buenas tardes. Hola, hola, buenas noches, buenas tardes. Aló, 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 aló. No, no se pudo conectar por lo que veo. Creo que no pudo no, activizar Moncayo. Ya está nuestra amiga, está ahí. Y vamos a ver. Siboney Pérez, a ver si la veo por aquí. Vamos a ver. Ajá. Ahí Aquí estoy. estamos. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo me le va? ¿Cómo está Bueno, usted? excelente. Aquí con un día de mucha lluvia. No ha cesado de llover. Me imagino. Aquí Con, comenzamos así, con una con lluvia. truenos y todo. Todo el día ha estado lloviendo. De verdad que ha estado lloviendo. Incluso en el sur ya ha habido tormenta eléctrica y todo lo demás. Pero bueno, aquí estamos, cumpliendo. Como siempre, usted es de las buenas, de las propias, de las guerreras. Tú haces un poquito el teléfono para que le despeje un poco la cabeza que se la está cortando. Un poquito Ajá. más, más. Ya, déjame subirlo. Eso está mejor. Ok, Ahora ve, aquí está. ahí estamos. A ver, ¿dónde se va a sentar? Define el punto. No, ya Ahí. estoy aquí, ya estoy aquí. No, Yo no, 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 ya de no, aquí no. no me muevo. Esa. Te lo decía que también amanecimos aquí esta mañana. Cuando salí a caminar el perro de la casa, había un torrencial aguacero, pero estaba lloviendo sabroso. Aquí sí no había ni viento, ni trueno, ni nada, solo pura agua. Aquí Este, y después pasó y el resto del día que supuestamente iba a llover en la tarde, amenazó, pero no llovió, gracias a Dios, hoy en la tarde. Pero bueno, algo está pasando en Venezuela. Están, oscuro está. están regando los jardines para que florezcan las amapolas. Esa es una canción, de los like. Claro, pero aquí Una sabe vez como más, una vez bastante, más, bastante oscuro. una vez más agradecido de su presencia aquí con nosotros, Con porque de mucho verdad gusto. ayuda muchísimo, enseña muchísimo. Y yo me puse a hacer unas investigaciones por ahí y me dijeron Ajá. que lo que yo le voy a dar, lo que más o menos que me informaron a mí, o sea, nuestro amigo aquel que usted sabe quién es, él me dijo que antes de arrancar con el programa, dijéramos la importancia de lo que es la relación de los hermanos y de la importancia que tiene cada hermano, valga la redundancia, dentro de la familia, por lo menos.
Si son, vamos a decir que una familia de 3 hijos, hay el hermano mayor, que es el que se cree que el que manda. eh, Aquí dice algo que. Saludos a Samuel David de Ivana, deben estar grandísimos. ¿Eso es para usted? ¿no? Solo saludos a Samuel, son para Samuel los saludos. Yo no sé quién es, yo no sé ni quién es Samuel David y Ivana tampoco. Bueno, saludos, Samuel David y Ivana, bienvenidos. Entonces, dicen que el hermano mayor es el que se cree que manda en la familia, es el que tiene el poder, es el que a veces toma decisiones, es el que se impone porque es el hermano mayor. El hermano del medio es el hermano que siempre está como mediador, está como defendiendo la situación para que no haya problemas entre hermanos y está buscando su propia identidad porque lamentablemente es el del medio. ¿Entiendes? Ahí de repente surgen factores que puedan producir discusiones por alguna razón, porque el muchacho se siente a veces hasta renegado. Y también está el hermano menor que es a veces el más consentido de la familia, el que más cuidan, el que más consienten, el que más tratan con cariño, el que más le dedican tiempo, supuestamente. Por otro lado está el tipo de familia que solamente tiene un solo hijo y aquel es el hijo único, el consentido, el malcriado. Samuel e Ivana eran los hijos de la doctora. No, no, pero igual saludos a Samuel e Ivana. No, no, no. Ya tienen hijos, doctora, usted lo sabía. Eche el cuento como es. Casos de la vida real. Entonces, doctora, nos dicen eso, pues nos dan esa información para que sepamos más o menos cómo es vamos a decir, el gobierno dentro de una familia por lo menos de 3 hermanos. ¿Qué A opina ver, usted al respecto? a ver, esa es una información que no se puede generalizar. Ciertamente puede haber cosas en común, eh, pueden haber patrones, pero no podemos como que tomarlo taxativamente y que eso es así porque va a depender, es, independientemente del orden y la jerarquía, porque eso implica una jerarquía dentro de la familia, el Ujú. mayor, el del medio, el menor, hay una jerarquía. Más allá de esa jerarquía, tenemos que tomar en cuenta, uno, el estilo de crianza. Es decir, si los padres favorecen la parte del favoritismo, la parte de la competencia, la parte de la cooperación, la parte de la rivalidad. Entonces, eso es una parte que influye. Lo otro va también a estar o a marcar algo en cuanto a cómo se comunica ese entorno familiar donde están estos hijos. No solamente si es el único hijo único o si hay algunos más. Es decir, si aquí se propicia un ambiente abierto al diálogo, abierto a la participación, o si por el contrario, como lo encontramos muchas veces en las personas, si hay silencios y secretos en la familia de los temas que no se puede hablar. También tiene que ver, Como el de Lino, los hijos suyos. ¿ah? Como el de los hijos suyos. Más o menos, exactamente. También tiene que ver con la forma y las experiencias que se estén compartiendo y cómo se han vivido esas experiencias, desde la etapa lúdica, los juegos, hasta la etapa de crisis, de conflictos que hay en toda la familia y cómo se dirimen y cómo se resuelven. También es importante ver en cada familia, en cada entorno, también la parte de la cultura, porque no es lo mismo nacer en una cultura, por ejemplo, la americana, que promueve la individualidad, la independencia, a la cultura latina, que es más de pilares de apoyo, de mamá gallina, de, o sea, esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Ahora, sí es bien importante el tema de cómo es la relación con los hijos, entre los hermanos, porque de alguna manera eso sí va a marcar o va a indicar cómo es la forma en que nos relacionamos.
En primer lugar, con nosotros mismos. En segundo lugar, con los demás. Y en tercer lugar, con la vida en sí. Obviamente que este orden, que no hay que tomarlo a rajatabla, sí va a marcar y va a dejar huellas en las personas, porque no es lo mismo ser el mayor, el primero, el primogénito, y que de repente tengas que mirar para arriba a todo el mundo porque eres el centro de atención y además estás entre un mundo adulto. Eso va a marcar unas características de personalidad, unas características de conducta. No es igual tampoco ser el último cuando llegas y ya prácticamente todo está hecho y posiblemente tus padres son otros con respecto a cómo eran con respecto al primero. O sea, va a haber muchos cambios en ese núcleo y el hijo único obviamente también va a marcar una diferencia. Entonces, sí, puede ser que el hijo primogénito pueda labrarse un camino de mayor independencia, de mayor autonomía, pero también de mayor autoexigencia y mayor responsabilidad, porque recuerda que es el primero en todo, el primer hijo, el primer nieto, el primer sobrino, posiblemente, y eso va a marcar posiblemente que lo quieran consentir. Se puede volver una persona demandante de que me lo merezco todo porque soy el primogénito, porque soy el mayor, porque soy el heredero de la tradición de la familia, del negocio de la familia, porque soy el primero y entonces tengo prerrogativas y derechos que quizás a los que vienen después les va a costar, ¿no? Entonces, y ser el primero también es un poco que les puede costar incluso, Lino, pedir hasta ayuda, ¿no? Por eso que se creen que son independientes y autosuficientes. Y no siempre eso es positivo. O sea, estamos hablando en términos generales. Esto no es letra estricta, no es una camisa, esto no es el horóscopo, ¿no? Sino simplemente son tendencias y patrones de observaciones en cuanto al orden de nacimiento, en cuanto al orden de llegada en esta jerarquía. Me parece que está diciendo el señor de Top Ten, que se llama así, dice que es correcto, en mi familia todos éramos hijos únicos y los primos, y como eran primos únicos, todos eran como eran hijos únicos, todos eran como primos. Exacto, entonces ahí hay una cofradía diferente, ¿ves? Porque el hijo único justamente tiene que aprender a compartir no con alguien directo de la familia, sino con colaterales pares, llámense primos o amigos, pero no con hermanos, ¿no? Y recordemos que en la familia, que es el núcleo, es donde se aprende a dirimir conflictos, a relacionarse, porque es el primer laboratorio humano. Yo lo he dicho en varios programas que hemos tenido. Entonces, el hijo único va a carecer de esto, entonces tiene que aprenderlo fuera del núcleo familiar. El segundo hijo, por lo general, es ese hijo que también puede ser rebelde, ¿no? Porque busca como también su huella, su identidad. Su protagonismo. Su identidad, entonces muchas veces se puede volver hasta entrar en competencia con el hermano mayor por la atención de los papás, porque los papás, recordemos que al principio le daban toda la atención a entonces ¿qué hago yo aquí? Entonces puede competir por ese afecto, por ese cariño, y muchas veces esa competencia puede ser no del todo sana, ¿no? Y entra más en rivalidad y en conflicto este segundo hijo, porque también es como que, ¿cuál es mi lugar acá? Más allá de ser el segundón o el que tiene que seguir lo que dice mi hermano porque es el que llegó primero y es el mayor. Entonces eso muchas veces puede incluso hasta distanciarse del primero para hacer valer su sitio, es buscar también su identidad, ¿no? Y si viene un tercero, más aún, porque queda en el medio. Entonces queda entre dos aguas, donde, bueno, ¿cuál es mi lugar? Porque antes era el menor, pero ahora soy el de medio, entonces hay otro que está reclamando la atención de mi papá porque es el más chiquito, es el menor, puede ser hasta el consentido, y esa ubicación puede traer en algún momento conflicto hasta de a quién quiero ser o quién soy en esta familia, ¿no? Yo diría que en muchos momentos, doctora. Ajá. En muchos momentos, porque mire, y disculpe que le interrumpa. No te preocupes. Porque en mi familia somos 4, por un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y
bueno, mi mamá fue mamá y papá a la vez. Este, ella nos crió de una manera muy independiente, pero eso no quiere decir que no hubiese celos entre mi hermana menor y yo. Yo era el tercero y ella era la cuarta. Y cuando creció, cuando estaba chiquita, era mi hija, era mi luz, era mi vida, era la que yo cuidaba, era la que yo, cuando creció, sacó la garra. ¿Me Claro, entiendes? claro, Entonces ahí lo que pasa el día del cumpleaños, el día de la Navidad, inclusive jugando carnaval en Venezuela, siempre, porque este tiene más bombitas que yo, porque yo tiene más agua que yo, ¿por qué le dan agua a él y a mí no? ¿Y por qué él se puede jugar y yo no puedo jugar? Esos conflictos se presentan muchas veces. ¿Y por qué el mayor sí puede ir a una fiesta disfrazado y yo no? Y eso por poner un ejemplo, ¿no? Pero yo pienso que los conflictos generalmente se dan. Yo déjeme decirle que yo viví con una familia de 11 hermanos y aquello era candela, candela. Dígame, cuando se ponían a discutir, doctora, por los equipos de béisbol. claro, Había más claro. magallaneros y más caraquistas. Había una sola que en Gloria esté que defendía a las águilas del Zulia, la pobrecita. Y las otras eran de las águilas, ¿de dónde eran las águilas? Los Águilas cardenales del del Lara. Zulia, las águilas del Zulia. Ah, no, era de los cardenales de Lara. Ok, ok. De los cardenales de Lara. Bueno, cuando aquellas discusiones era como que si estábamos en el lejano oeste. ¡Pum! Se levantaba una mesa de repente y caía todo hablando. No había agresión, no había golpiza, pero había malestar, porque Claro, era mucha claro, gente. porque en los ambientes, a ver, justamente con los hermanos tiene que haber la parte de aprender a lidiar con lo que es el apego, el afecto, la rivalidad y la competencia. O sea, esas son tres cosas que en la familia se aprende y lo aprenden los hermanos. Ahí es donde justamente lo aprendemos, los que tenemos hermanos, justamente cómo negociar, en qué momento somos rivales, en qué momento nos apoyamos, en qué momento incluso somos cómplices con nuestros hermanos. Pues entonces son roles que los hermanos lo tienen, ¿no? Y esa persona menor, incluso los terceros y los siguientes, son esos hermanos que tienden a ser, sí, mucho más independientes, mucho más, si se quiere, relajados, porque ya encuentran unos padres quizás más cansados, más laxos en cuanto a las normas, mucho más flexibles, y entonces, bueno, se permiten otras cosas que pueden ser incluso también o los más consentidos porque son los más chiquiticos o los más ignorados también. O sea, pueden darse esas dos cosas en la familia, ¿no? Y recordemos el pasaje bíblico de José, justamente el menor de los hermanos, que fue dado lanzado a un foso porque había celos entre los hermanos, ¿no? Y al final después se convirtió en José el que ayudó al faraón en Egipto. Pero ese ejemplo te dan cuenta de la rivalidad del menor con respecto a los mayores, ¿no? Y se aprende, eso se aprende en familia, y los que vienen siguientes, pues obviamente pueden ya, porque entonces hay unos hermanos que se hacen responsables por los menores, entonces no son vistos como hermanos, sino quizás como el tutor, como el Ah, papá, o el sustituto de ese es mamá o otro, papá. ese es otro detallito. Voy a aprovechar para saludar a nuestro amigo Voltaren. Bienvenido, Voltaren. La está saludando a usted también. Buenas tardes, Este, Juan. Voltaren se llama él. ¿Qué tal? Oye, este es el nickname, me imagino. Eso que usted nombró ahorita del tutor, eso dígame cuando se mueren los padres y queda el hermano mayor, el pobre hombre o pobre mujer encargado de ese cuento. No, señora, yo no le quiero ni contar. Eso imprime una dinámica completamente diferente, por supuesto, a la familia y a los hermanos. Y también, bueno, si tienen que convivir hermanastros, entonces eso también imprime otra cosa a la situación. Entonces son dinámicas muy complejas, por eso digo que no es rajatabla, son patrones, pero que hay que estudiar, sí, la familia, porque va a depender mira, esto va a depender de tantas cosas, Lino, mira, va a depender del nivel socioeconómico, va a depender de principios, va a depender de valores, va a depender del mismo entorno, de la cultura donde se nace, donde
incluso hasta de la religión, ¿no? Y también de la experiencia que tienen los papás, cómo lo vivieron ellos en su propia familia. Entonces, todo esto hay que analizarlo, hay que estudiarlo para poderlo abordar y decir, esta familia en la que yo pertenezco, porque es la que te da identidad, es la que te da identidad, es la que te da pertenencia, justamente porque ahí es donde aprendemos muchas cosas y es donde tú buscas y defines también tu lugar un poco en la sociedad. Por eso te decía que tiene que ver con la relación que tenemos con nosotros mismos y con el mundo y con los demás. Esa relación y el hecho de cómo se van dando esas dinámicas, cómo se va dando ese funcionamiento, porque va a haber unas dinámicas más adaptativas, más sanas que otras, por supuesto. Eso va de una manera a imprimir hasta tu estilo de vida también, que vas a aprender y que enseñas y que les das, ¿no? Que en algún momento dado pueda ser punto de apoyo para tus hermanos pueden ser puntos de apoyo para ti, porque han compartido cosas, han compartido momentos, han compartido crisis, o aquellos conflictos que se forjaron y no se zanjaron, no se enfrentaron, y entonces no hablas con tus hermanos, no los has vuelto a ver, o tienes muy poco contacto con tus hermanos. Y por eso te digo, depende mucho de tantos factores para estas relaciones que si son sanas, son adaptativas, son maravillosas. Son maravillosas y muy enriquecedoras. Son dos cosas, hay dos cosas que usted ha nombrado que son bien, bien importantes, que no quiero subrayarla porque es lo que siempre hemos nombrado nosotros varias veces aquí, que esto es la raíz de la sociedad. De aquí vienen los que van a salir a la calle, buenos seres humanos, buenas personas, buenos amigos, buenos amantes, buenos esposos, buenas mujeres, de todo. De ahí es donde viene todo, y crecer con esas complicaciones emocionales debe ser terrible. Por otro lado, hay un factor que tenemos que agregarle, que son los medio hermanos. Los que son hermanos de papá solamente, o son hermanos de mamá solamente, aunque sé de casos que no se utiliza ya, ya no, somos hermanos y punto. Que sea de la cintura para arriba de papá y de la cintura para abajo de mamá, no importa, pero somos hermanos, pero eso ha afectado muchas veces. Claro, Lino, porque fíjate, son vínculos muy significativos. Sí, Fíjate, nosotros cuando vamos a ver a un paciente, nosotros tenemos que preguntar por estas dinámicas, ¿no? Y tenemos que saber el sitio que ocupa, el orden, y si es del mismo papá, si tiene otros hermanos, cómo es la relación, justamente porque eso está definiendo mucha de la personalidad de cada uno de nosotros, en el cómo se da, porque puede ser un caldo de cultivo que te guste o un caldo de cultivo que no quieras consumir, ¿no? Porque también hay unas relaciones que son disfuncionales, estas relaciones que dicen hoy en día tóxicas. Lo cierto es que van a dejar huellas el tipo de relación que tú establezcas con tus hermanos. Y si eres un hijo único, pues bueno, como también eso hay que enseñarlo a que lo pueda manejar bien, porque a veces el hijo único se puede convertir en un tirano, porque es el único, entonces es un tirano y me tienen que complacer a mí porque yo no tengo con quién compartir, o como estoy solo tengo que tener una mascota para yo compartir, o yo tengo que salir a jugar porque yo no tengo amiguitos. O sea, puede convertirse en un tirano si no es bien llevado, bien canalizado el hecho de ser hijo único. Y hay posiciones en la vida de esta familia que muchas veces, por ejemplo, cuando se muere el primogénito, entonces el segundo pasa a reemplazar, o la familia quiere que reemplace al primogénito, entonces eso es una carga psicológica bastante fuerte para esta persona que de ser segundo ahora ocupa el primer lugar físicamente. Entonces las responsabilidades que eran del primero pasan ahora a entonces hereda
hereda una situación que posiblemente no era la que le correspondía. Y eso también lo marca. Vamos, fíjate incluso el caso famoso del el rey de Inglaterra que renunció por amor, que al otro no le tocaba ser el rey, y fue el rey porque te renuncia. Entonces, hay unos patrones, hay unas cosas que sin querer se dan en la familia, no de forma premeditada, pero que al final marcan tu presente y marcan tu futuro. Entonces, por eso no hay que tomar las relaciones con los hermanos como que tan inocente. Nada en la familia es inocente. ¿En qué sentido? Todo tiene una importancia. Todo, Claro, Lino. todo, todo. Así es. Aquí nos están diciendo que esas rivalidades antes se arreglaban con correa y chancleta. Pues bueno, sí, pero no necesariamente era lo más adecuado en cuanto al método, ¿no? De chancletaterapia, ¿no? A ver, ciertamente los hermanos, mira, si hay algo es en que los padres no se deben meter, son en los pleitos de los hermanos. Porque en un momento dado pueden estar peleando, pero en el rato están jugando como si nada hubiera pasado, porque los niños tienen que aprender a resolver esas diferencias, a no ser que sea una cosa llamativa que intervenga el adulto. Pero uno primero tiene que observar y ver cómo lo están resolviendo, cómo se están defendiendo, qué herramientas y estrategias y recursos pueden sacar ellos para resolver eso, pero hay que dejarlos también que lo resuelvan. El padre o la mamá no tiene por qué inmediatamente interrumpir un conflicto, sino es ver cómo lo están resolviendo ellos, porque al final se mete la mamá y después ellos terminan dándose besos y abrazos y no ha pasado nada. Doctora, sí, así. No, y eso es positivo, pues, que resuelvan sus diferencias. ¿Y cómo cree usted, a qué nivel puede llegar un hermano, bien sea mayor, bien sea menor, bien sea drogadicto, bien sea sano, bien sea gay, bien sea lo que sea? ¿A qué punto tiene que llegar para que otro hermano lo odie? Bueno, mira, hay muchas cosas que habría que ver, ¿no? Pero también muchas veces, Lino, de base también hay trastornos mentales, ¿no? Para llegar a eso, o que la persona que odia sienta tal cantidad o sienta que el otro le hizo un agravio, o que el otro no lo complació, o el otro no se dio. Esto se ve mucho incluso cuando es de por medio herencias, negocios. Ahí es cuando más se ve esto, porque tú me robaste, tú me quitaste la parte que a mí que me correspondía, porque tú eras el favorito y a mí no me quedó nada. Eso se ve mucho. Pero es como también a qué se le da importancia desde pequeños, ¿no? Si a lo material, a la parte del afecto, si hubo favoritismo, porque hay que ver también lo que te decía al principio, si los padres digamos, promovido ese favoritismo, esa diferencia entre unos y en otros, o los han tratado más o menos iguales, conservando cada uno sus diferencias y donde cada uno tiene una propia identidad, porque incluso esto se ve hasta en los hermanos gemelos, que cada uno, aún de tener un fenotipo y un genotipo igual, pues las características de personalidad también son distintas. Ahí son distintas y se diferencian por eso justamente. Y, y esos padres que posiblemente acentuaron un favoritismo pueden exacerbar más esas diferencias y esos resentimientos con respecto al hermano, ¿no? Entonces habría que ver todas estas cosas. Por eso vuelvo a referirme a la historia de la Biblia, de Jacob con sus hijos, siendo José el más chiquito, antes de que naciera Benjamín, que de ahí viene la palabra Benjamín, el menor. Pero José fue, ¿por qué? Porque Jacob le dio una túnica dorada de colores especiales que no se lo había dado a los otros, ni siquiera el mayor, que por tradición le correspondía al mayor. Y eso fue lo que despertó una rivalidad que al final vendieron a José. ¿Me explico? Entonces, si eso se propicia, pues vas a crear resentimientos, vas a acentuar las diferencias que hay entre la familia. Entonces, ¿a dónde tiene que llegar? A ver todas estas cosas para que se odien los hermanos, ¿no? Y de hecho, yo tengo casos de hermanos que nos tienen años que no se hablan. Incluso estando enfermos, que no se hablan porque
es tal la diferencia y el encono que se pueden tener mutuamente que no les permite acercarse. Ahora, hay otro caso que también lo viví muy de cerca. Estos papás, ¿sabes? Padres, los varones, que tienen un hijo por aquí, 4 hijos por allá, la tercera de 3 mujeres tiene 5 hijos, y llega un momento en que el padre se muere y se encuentran ese poco de hijos y no sabían que eran hermanos. ¿Sí? Esto es bien fuerte, doctora. Eso también pasa y hay un riesgo en no saber si hay otros hermanos por allí, porque y se han visto casos que no saben que son hermanos y se han enamorado y se han casado y han De tenido hijos. relación, sí, Y, señora. y después viene como que ese trauma de que, bueno, o sea, eh, ahí es claro, es una responsabilidad de los adultos, pues no decir, yo tengo unos hijos de por fuera, X, y que todo el mundo esté como claro. Por eso te hablaba de los secretos ocultos. Déjeme decirle lo que dice aquí. Este, mi hijo es autista. Esta es una gran amiga nuestra. Su hermana lo ama, lo protege. Mi hijo es mayor y ambos le hablo. Ay, es que aquí busqué una cosa. Ajá. Y ambos, el contenido no puede autocompletarse. No sé por qué dice esto aquí. Aquí dice, mi hijo es autista, su hermana lo ama, lo protege, mi hijo es mayor y ambos les hablo del respeto, de amor. Excelente. Este, que tiene que ser así, o sea, y sobre todo, bueno, cuidarse mutuamente. No es nada más bonito que cuando los hermanos se protegen unos a otros, cuando el hermano o la hermana saben que cuentan con ese hermano, que lo va a proteger, que lo va a auxiliar, a quien acudir en un momento dado, porque también pueden ser mejores amigos, pueden celebrar juntos, salir juntos, compartir amigos, deportes, hobbies. Si la diferencia no es tan marcada en cuanto a edades, porque si la diferencia es mucho, eso también va a condicionar la relación entre los hermanos. Si hay una diferencia mínima o pequeña, pues va a favorecer porque van a casi a crecer a la par, en la misma etapa de vida. No es lo mismo una diferencia de 12 años, de 14 años, a una de un año, incluso donde la diferencia a veces es solamente de 9 meses, ¿no? Hay casos Claro. que solamente Exactamente. esa. Entonces, Sí, es verdad. todo eso va a condicionar el tipo de relación que se tenga y de cómo se va a vivir la hermandad. Pero bien llevado, bien, y no porque no vaya a haber conflictos, los va a haber, y qué bueno que los haya, porque eso es lo que va a permitir cómo nos va a futuro vamos a resolver problemas cuando estemos con otros, porque es ese laboratorio donde se está ensayando y se está aprendiendo. Yo tengo una familia, conozco una familia que son 4 hermanos. Dos, como dice una de ellas, son del mismo germen, o sea, son hijas del mismo papá. Y las otras dos son hijas de diferentes padres, ¿ok? Ahora, estos dos, que son hijos del mismo germen, como dice uno de ellos de lejos se aman, doctora. Se aman, se adoran, se quieren, se idolatran, no pueden vivir el uno sin el otro, pero no pueden estar 5 minutos juntos en un solo sitio, porque hay arde Troya. No se pueden, no pueden convivir. Claro. Imposible. Porque a lo mejor Imposible. no aprendieron la convivencia por esa misma condición, ¿no? O a lo mejor no estuvieron juntos y el hecho de ser de padres distintos también. No, estas dos sí son del mismo padre. Ok, bueno, habría que ver cada caso, pero muchas veces incluso hasta si el padre es casado o si se están criando con madrastas, con padrastros, también eso hace una diferencia. Por eso te digo, son dinámicas tan distintas las que hay que ver. Lo ideal sería que fuera papá, mamá, los hermanos y el perro o el gato, ¿no? O sea, el mismo núcleo. Pero no, desafortunadamente no es así. Y uno tiene como que juzgar las cartas que te trajo, con las que llegaste a este mundo. ¿Cuáles son esas cartas? Y jugar de la mejor manera posible. Lo ideal y lo sano es, bueno, llevarte bien con tus hermanos. No es posible porque la relación no es posible. Bueno, mira, ahí es ver
qué es lo que le conviene a esta persona, si estar más bien lejos o no de sus hermanos, porque vamos a estar también claro, eso de que porque es la sangre, yo tengo que amar a mis hermanos o amar a mi mamá y mi papá independientemente si cayeron a golpes, te traumatizaron y tú lo tienes que amar y perdonar, eso es cuestionable. Eso también habría que como examinarlo, porque si eso te está trayendo a ti enfermedad, malestar, te está haciendo daño, te está lastimando, pues hay que alejarse de ese ambiente, de ese entorno que es disfuncional. Y los hay. Y hay que separarse por el bienestar y el bien, incluso a veces hasta para preservar la vida. Entonces, No, ellos están separados, están en distintos países, pero se los ve hablando y dice, estos hermanos, ¿cómo se quieren estos hermanos? Y él muere, pues una hembra y un varón, él muere por llamarla todos los días. Y ella todos los días, hermano, llámame, le manda mensajes. Hermano, no me has llamado. ¿Dónde andas metido? ¿Qué has hecho? Y entonces, por ejemplo, le dice, me oye, ay, me encantaría verte. Le dice, cositas así. Ahí le mandan algo bien largo, usted lo puede leer. claro, pero fíjate, a lo mejor ellos aprendieron a manejarse y se manejan mejor en las distancias largas que en las distancias cortas, Total ¿no? y rotundamente, se llevan mejor así que se lo Bueno, digo. está bien, el asunto es saber en qué momento esa distancia empieza a ser problemática para ambos y buscar esa zona donde aquí nos manejamos bien, nos lo llevamos perfecto, nos apoyamos y sabemos que esa distancia es la que es adecuada para ambos. Eso está bien, eso también es poner límites, ¿no? A mí me da la impresión de que ellos son, bueno, ella tiene un carácter, ellos son bien amigos míos, ella tiene un carácter, ella es escorpión, ella es muy, esa mujer es un ser humano extraordinario, de verdad que sí. Usted le pide el sol, ya se lo baja con la luna, el consuelo, y ella se lo baja completo. Pero ella tiene, no me toques este pelito porque ahí vamos, es un Claro. fosforito, ¿ve? Y, Él y también tiene un poquito más carácter, es un poquito más aguantador, pero no tiene mucha paciencia con ella, es impresionante. Estando juntos, estando juntos, inclusive hasta por teléfono, a veces se les escucha, cuando empiezan a hablar uno huye, porque a veces se molestan por teléfono, pero se aman, doctora, se quieren, es una cosa son, increíble. son- son de estos amores, amores conflictivos, Tóxicos, pues, sí. bueno, está bien. Lo importante es que ellos sepan también en qué momentos se manifiestan afecto, cariño, apoyo y en qué momentos no. O sea, eso también hay que reconocerlo. Es Aquí, decir, así nos amamos. aquí le dicen, doctora, un amigo tiene 3 hijos. La mayor sabe que tiene sus 2 hermanos, pero los hermanitos pequeños no saben que son hermanos. Ave María, que son tan buenos. ¿Qué tan Que, bueno puede ser para lo mayor le digas la verdad? mira, aquí lo primero es saber por qué no lo saben. Eso es lo primero. ¿Cuál es el obstáculo, el impedimento para que los hermanos menores no lo sepan? Número uno. Número dos, no es responsabilidad de la hermana decir eso. Es responsabilidad de los padres, del papá o la mamá decir, tú tienes una hermana mayor, ¿no? Porque si la hermana interviene, puede crear un conflicto que no es de ellos, o sea, de los hermanitos ni de ella. En tal caso, que hable con sus papás y decirle, mira, yo quiero conocer a mis hermanos o yo quiero que sepan que yo soy su hermana. Por eso hablaba de los secretos, porque esos secretos dañan mucho. Pero aquí, porque ella estaría tomando el papel de decir la verdad que le corresponde a los padres. Los padres. Ah, porque ese es ¿Ves? otro caso. Ah, bueno, yo creo que ya lo hablamos, ¿no? De los hijos que cuando fallecen los padres o se separan, uno llega a ser como el papá y la mamá de los muchachitos. Claro, claro. Entonces habría que ver cuál es la razón por la que los menores no saben la verdad. ¿Cuáles son esas razones para ocultar que tienen esta hermana mayor? ¿Qué pasa allí? Porque a lo mejor son conflictos de los padres que también los trasladan a los hijos y los hijos son los afectados que no tienen por qué. Porque eso es que están pagando los platos rotos de una vajilla que ellos no compraron. Ah, doctora, pero qué complejo resultó este tema, le digo sinceramente,
Es Claro, claro. increíble, increíble, increíble. Si hay alguno de los que están en la sala que quieran hacer comentarios, estamos completamente aquí listos para escucharlo y con esta doctora aquí le vamos a resolver su problema. Aquí hay más. Ella dice, ay, la señora, los hermanitos saben que ella es su hermana. Ah, lo que no saben son los dos hermanitos que no son hermanos entre sí Ah, ok. y la conocen. Lo que no saben que son hermanos son los dos pequeños y han jugado juntos y todo. ¿Qué tal? Por Pero eso, ¿cuál es la este, necesidad de no decirle a esas pobres criaturas que son hermanos? por eso, y el daño se lo están haciendo es A a ellos, ellos, a ellos, porque claro. ellos están perdiendo la oportunidad de compartir entre ellos como hermanos. Eso va a dar una huella completamente distinta, Sí, no que son señor, sí, señor, amiguitos, sí, sino que señor. son hermanos. Falta ver, bueno, la edad que puedan tener, porque también, o sea, que ellos puedan ir, a ver, pero eso digo, le Superarlo, corresponde pues, a los padres. aceptarlo, si son chiquitos lo pueden aceptar. Pero si Claro, tienen 14, y son 15 porque ¿qué años, pasa? Claro, más grande, esos niños van a reclamarle a estos padres porque tú me impediste estar con mi hermano, porque esos secretos al final se descubren. así Por, es. por una u otra razón se descubren. Entonces, ¿para qué causarles dolor a unos niños cuando pueden manejarlo de una manera mucho más fácil? Porque los niños lo van a aceptar más fácilmente y además que se alegren de saber que son hermanos y eso les da un tipo de relación. Eso es igual cuando el niño es adoptado. O sea, que tienen a veces Ah, que antes no le decían a los hijos. Entonces, no, lo recomendable es que el niño sepa, porque por una u otra cosa lo va a saber. Por distintas razones lo va a saber. claro. Entonces, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué conclusión pudiéramos sacar? Porque yo no me atrevo a sacar ninguna. Mira, primero que la relación de los hermanos realmente marca uno de los vínculos más significativos que hay después del de papá y mamá, va a marcar eso. El hecho, porque va a Perdón, moldear. ¿usted piensa que esto nos daría el estilo de vida de cada quien después cuando crezcan? Claro, claro, porque incluso se van a influenciar, se van a influenciar muchas veces, no solamente en cuanto a personalidad, en cuanto a valores, en cuanto a hábitos, sino también a eso que van a compartir, ¿no? Porque va a influir todo eso en el estilo de vida. Y lo otro también es tener en cuenta que esta relación entre hermanos nos va a marcar la forma en que manejamos la cooperación, la interdependencia, la rivalidad, el conflicto, porque está marcando las relaciones con que vamos a tener con el mundo exterior y con uno mismo. Entonces es importante eso. Y que si tenemos un estilo de vida compartido con nuestros hermanos va a ser muchísimo mejor. Claro, por supuesto. Entonces, Por supuesto, que, que ser papá no es fácil, eso también obviamente. no Yo es lo digo. fácil. Ser papá no es fácil, Si no implica existe muchas un cosas. manual que te diga cómo ser, aunque hay un libro que yo recomiendo que me dio nuestra amiga doctora Silvia Rosales, aunque me sirvió a mí por lo menos mucho y se lo recomiendo a la gente que está aquí, se llama El Niño Feliz. Es un Ujú. libro muy, muy bueno. ¿Usted lo conoce? Sí, El libro. sí, claro, Excelente, excelente ese libro. Yo lo tengo hace 35 años que nació mía. Tengo ese libro y a mí me ayudó, pues yo fui papá soltero, pues. Me ayudó claro. muchísimo. Ella tiene hermanos de otra relación, pero no, ¿cómo se llama? Son hermanos de su mamá, pues. Son hijos de su mamá, son hermanos de su Claro, mamá. claro. Entonces, Fíjate, aquí ahí se va a crear Greymar, otro conflicto. aquí Greymar, que es la que ha hecho la pregunta, dice que entonces la mayor no debe meterse en esa decisión, ella está muy preocupada. Bueno, depende también de la edad que tenga la hermana mayor. Dos, si es una adulta, que hable con los papás de estos niños en cuanto a lo que ella quiere hacer y que, o sea, pero que no se meta sin que lo sepa los papás, porque le puede ocasionar también problemas y crear un conflicto que quizás ahorita no existe. Entonces, que lo hable si es mayor, si es adulta, y si es adolescente o algo, bueno, igual. Puede decir que ella quiere compartir con sus hermanos y que ellos sepan, pero no es una decisión de ella. De ella. Además, yo no sé por qué la gente se busca problemas innecesarios, me parece a mí. A mí me Suficiente parece. con lo que uno tiene, ¿verdad? Pero claro, la comida, el gas, el agua, la luz, la electricidad. Y en Venezuela, imagínate, si es en Venezuela es peor todavía. Entonces, Sí,
¿Por qué es tan sencillo? Tengo uno y te lo va a buscar en la casa. No, resuélvelo de una buena vez y salimos Claro. de ese conflicto. Entendemos Ese es que un pueda estar ejemplo. preocupada esta hermana, pero bueno, que hable con los papás de estos niños y bueno, mira, que cuál es el impedimento, el obstáculo o las razones de por qué no se lo han querido decir. Porque a lo mejor ella, hay una información que ella no conoce. Entonces, si no lo sabe a ciencia cierta, puede abrir una beta que no sabemos hasta dónde va a llegar. Y es otro de los secretos que usted ha estado hablando durante toda la noche. De verdad. Ahí debe haber algo oculto, porque ¿cómo van a tener esa situación así tan embarazosa y meter a la pobre muchacha, a la pobre hermana que no tiene nada que ver? Eso es Exacto. una cosa insólita. Esos secretos a las postres traen, hacen mucho daño. Hace Yo mucho estaba daño. esperando que venga una vecina un día, vaya a la casa y encuentra uno de los niñitos, ¿cómo está, mi amor? Ya, ¿y tu hermano? Entonces, el niñito dice, mi hermano, ¿cuál hermano? A tipo novela, acorde. ¿Cuál hermano? Tu hermano, José Luis es tu hermano. No, doctor, él es mi amigo. Ah, ah, entonces la tipa se queda aquí, tipo novela. Él entonces ve a la mujer por allá pelándole los ojos. Claro, claro. Porque si de alguna manera u otra se va a descubrir esos. Y si tan grandecito ya 14, 15 años, ¿qué va a pasar en este momento? Los muchachos, y bueno, los de ahora, esos no son tontos, Por eso, esos son entonces, biónicos. Sí, señor. eh, esos secretos de antes, tipo novela, tipo novela, Claro. que se los llevaban a la tumba, mira, esas son esas cosas que después vemos en la psicología transgeneracional, la influencia que eso tiene, ¿no? Y por eso es que nosotros, cuando hacemos la historia, preguntamos y hacemos lo que se llama el genograma, justamente todos los vínculos y las interacciones que hay en esto porque va a marcar patrones de personalidad y de conducta. Ahora ay, y de verdad que el tema de la señora está interesante, porque habría saber si el niño es de la mamá y el otro del papá. O sea, si no son de, o sea, que son de dos relaciones distintas. ¿Está bien lo que digo? O sea, cuando yo, no, no. Por eso, es que son tan complejas las interacciones que hay, si ha habido niños muertos, fallecidos, si ha habido gemelos, si hay morocho, si hay propios, los míos, los tuyos y los nuestros, si hay adoptados y también propios, o sea, son dinámicas tan distintas y por eso es importante este tema de conocer estas relaciones que se pueden dar y se Miren, lo presentan. importante es lo que es la comunicación, doctor. La Total. comunicación, eso es muy importante en cualquier tipo de relación de hermanos, de primos, de tíos. La relación para mí siempre ha sido la base, uno de los ingredientes más importantes para una buena familia, para un buen desarrollo familiar. Entonces, doctora, una vez más, muchísimas gracias. Por supuesto, demasiado valiosa su intervención. Yo solo no hubiese podido con este muerto porque eso de los secretos no lo hubiese tocado. Y lo de los secretos es grave. Es Claro. grave. En cualquier momento Ah, explota esa bomba, imagínese usted. Entonces, ahí viene. Es que este tema es para más. Esto está para claro. más, porque hay otras Ah, cosas. Las ah, herencias, y si hay dinero en eso es peor. Y si no hay, doctora, y para terminar, le puedo comentar algo. Si no hay dinero, también es bien grave. Le cuento algo. Una gran amiga mía estaba acá, ella no era casada, ella convivía tenía su pareja, pero ya tenían tantos años juntos que prácticamente era su marido, lo que le faltaba ir al altar. El señor se muere y siempre le hizo creer a ella que la casa donde vivían era de él, que le había heredado de su papá. ¿Ok? Él se muere, ella estuvo muy entregada a su marido porque lo quería y él se murió muy mal, muy mal. Bueno, él se fue y en los últimos momentos ella estaba convencida de que el señor, ella se iba a quedar en esa casa. Pues lo habían conversado, obviamente. Pues nada, doctora, se muere el señor y no pasó, yo creo que 1 o 2 semanas, le han caído unas jaurías de hermanos del tipo, a la pobre mujer. Se tuvo que salir de la casa. La amenazaban, la atormentaban, le mandaban cartas, le mandaban que supuestos abogados, le mandaban cosas y ella no, hasta que huyó. No se volvió loca porque Dios es muy grande, la pobrecita.
Es que Lino, eso no solamente pasa en las novelas, eso pasa en la vida real. Yo he Sí, visto no, casos donde cuando así ha muerto la persona, en pleno velorio se aparece una familia ajá, que de dónde salió esta gente, pues no. Por eso digo, exactamente. los secretos siempre salen a la luz. Sí, ¿no? Exacto. Entonces, ella decía, pero yo quisiera saber de dónde salieron tantos hermanos, decía ella. Porque yo no sabía que tenía, yo sabía que tenía uno que es uno que vive en la casa de abajo. Pero una señora, ella me dice, tenemos unas viejitas mayores así, peleando por una casa que no le estoy hablando de una mansión, ni una casa así como la del presidente de los Estados Unidos. No, señor, una casa normal de allá de Caracas. Y se enfrentaron los hermanos entre abogados, un abogado de uno, el abogado del otro. No, 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 señores, no. Yo creo que la moraleja de todo este cuento, o el mensajito que podemos dejar humildemente, es que hay que cuidar a la familia, hay que conversar con la familia, hay que tener buenas relaciones entre todos los miembros, y si son los tuyos, los míos y los nuestros, como dijo usted, más todavía, más todavía. Está bien, Porque claro. si las hay así, los tuyos, los míos y los nuestros, Claro, claro, sí, y funcionan muy bien. claro. Sí, Tengo un rosario de historias de esa naturaleza. no, Por pues eso, imagínate, pues, entonces, ¿qué le puedo yo estar diciendo a usted? Entonces, por eso, amigos, eh, corran la voz, si tienen gente a su alrededor que ayúdenos con estos consejos, si nos mándenselos, ¿a dónde pueden hablar con usted? arroba Siboney Pérez B en Instagram y ahí yo contesto los mensajes y coordinamos las cosas. Arroba Simonei Pérez Siboney de, Pérez B. Ujú. de En Venezuela o Instagram. de qué? De Venezuela, de Venezuela. Es de Ajá. Y Venezuela. por Instagram y yo contesto por allí y después si quieren consulta yo doy mis coordenadas de teléfono y consultorio y todo lo demás o si es online también. Y por aquí también pueden conectar con nosotros les hacemos llegar mensajes sin ningún problema. Este programa va a estar colgado en nuestro canal de YouTube, quizás de mañana o pasado, por si lo quieren volver a ver, si se lo quieren recomendar a alguien. Señora que nos hizo una pregunta que nos volvió loco con lo de los hermanitos, agarre ese video y muéstreselo al papá o a las personas responsables de estos dos niños, de los tres, mejor dicho. Muy Tal cual. importante que vean todo lo que les digo, aconsejó la doctora, porque aquí la que sabe es ella, yo la empujo para que venga para acá. Doctora, muchísimas gracias. Buenas noches, Dios me la bendiga y a ustedes también. Igualmente, y Cuídense cuídate. mucho y ahora sigamos con la vez en tú, que viene el doctor Adonis Leal a contarle muchas cosas buenas sobre la longevidad. Así que ya nos vemos. Estoy muy orgulloso de ser amigo suyo, quiero que lo sepa públicamente. Buenas noches. Igualmente, Lino, igualmente. Un abrazo, cuídate. Igual, usted también, bye bye, nos vemos.